Las ciudades son organismos vivos, todo el tiempo están cambiando, se construyen desde diferentes miradas, desde diferentes aproximaciones. Como habitamos la ciudad es de manera muy diversa, quienes habitamos en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente, vivimos diferentes ciudades en una misma ciudad. Por tanto, planearla es un gran reto. Y también porque estamos siempre inmersos en dinámicas que hacen que cambie, se acelere, y entre ellas los temas ambientales, los procesos sociales y obviamente los procesos económicos. Queremos hoy hablar sobre ordenamiento territorial, pero desde una lógica de entender cómo ha sido ese proceso de definición de un instrumento que permite construir una mirada sobre la ciudad, pero también entender cuáles son sus retos, sus tensiones, los puntos de convergencia, pero también de divergencia que tenemos en relación a la ciudad. Este episodio es un homenaje muy especial que le queremos hacer a Zoraida Gaviria Gutiérrez. Ella fue secretaria de Planeación de la ciudad, una arquitecta urbanista muy importante de Medellín que falleció el año pasado y a la cual le queremos hacer este espacio, así como se lo hicimos en la celebración de los 15 años de Urbam, donde hicimos una exposición de sus obras. Zoraida recoge una capacidad técnica, un rigor, un amor por esta ciudad, pero también una capacidad para situarnos en esa visión o en ese modelo de ciudad de la cual vamos a hablar. Pero también nos acercó a pensar sobre las calles, sobre los barrios, sobre esa diversidad, sobre la relación con las laderas. Zoraida está hoy presente con nosotros y por eso queríamos hablar de este tema, porque además estamos en medio de un momento histórico importante en la revisión del POT. Nos acompañan dos invitados muy especiales que han sido estudiantes, profesores de nuestra maestría en procesos urbanos ambientales. Con ellos hemos compartido discusiones, conversaciones en territorios, con las comunidades, con técnicos asociados a este tema. Y no podríamos, digamos, tener mejor oportunidad en esta conversación de tener pues, a Juan Carlos García Bocanegra. Él es arquitecto, magíster en estudios urbanos y regionales de la Universidad Nacional, ha sido asesor del Ministerio de Desarrollo, del municipio de Medellín, del área metropolitana, así como consultor de diferentes empresas inmobiliarias. Juan Fernando Zapata es politólogo, es magíster en la maestría de procesos urbanos y ambientales, con él compartimos investigaciones y también búsquedas sobre los temas de la ciudad. Y actualmente se encuentra estudiando el doctorado de estudios socioespaciales. También ha participado en la Corporación Región en temas asociados al derecho a la ciudad. Así que les doy la bienvenida a los dos. Gracias. Juan Carlos, primero para situarnos con el tema de Zoraida, tuviste una cercanía con ella y quisiera que nos contaras cómo fue esa maestra que tuviste a lo largo de tu vida en la planeación de las ciudades. Bueno, Zoraida Gaviria ha sido, como tú decías, la persona más importante en la planificación, no solamente de Medellín, sino de Antioquia. Zoraida fue directora de planeación departamental y municipal de Medellín en dos coyunturas muy especiales, que fue, en el caso de Medellín, la elaboración del primer plan de ordenamiento territorial de la ciudad, y en el caso departamental, pues, de Planea, que fue el plan estratégico que cambió un poquito varias cosas de la visión de Antioquia. En el caso de Medellín, a Zoraida le debemos cosas que se han vuelto cotidianas, como por ejemplo la sana mezcla de usos, el crecimiento hacia adentro, términos que resumen lo que es nuestro plan de ordenamiento. Zoraida fue una mujer tan absolutamente visionaria que rompió una lógica de ocupación de Medellín que venía siendo completamente expansiva. Y aquí, a pesar de todo, hasta los años 90 no se consideraba necesario replantear el modelo o forma de ocupar el Valle de Aburrá. Fue ella la que dijo: no podemos construir una sola casa o edificio más en la ladera. Necesitamos replegar la ciudad hacia crecer hacia el río, necesitamos recuperar el río, necesitamos crecer hacia el río. Necesitamos crear unos bordes de protección, necesitamos reconocernos como una ciudad diversa y multifuncional, de tal manera que la ciudad tiene su famoso eslogan de sana mezcla de usos, ciudad compacta, términos que hoy en día a mí me da un poquito de risa a veces, porque por allá alguien se inventa la ciudad de los 15 minutos, y resulta que eso ya está inventado, lo inventó Zoraida cuando en Medellín creó el crecimiento hacia adentro. Entonces, a ella le debemos mucho como ciudad,
inició los procesos de transformación urbana, fue una persona que desde la Dirección de Planeación y la Dirección del Plan de Ordenamiento Territorial dejó una huella indeleble, porque hasta el día de hoy sigue manteniéndose la búsqueda del modelo que ella creó. Y bueno, y entonces ahí ya nos estamos adentrando un poco en lo que implica planear una ciudad bajo, digamos, los planes de ordenamiento territorial. Y mencionaste algo fundamental, que son los modelos de ocupación. Con Fercho, digamos, hemos conversado mucho al respecto, también porque, digamos, esos lenguajes técnicos, y digo que algunos nombres quizás son muy fáciles de entender desde la percepción, pero cuando hablamos del modelo de ciudad, y cuando lo acercamos, digamos, a la conversación con las comunidades y a los efectos que tiene ello, pues parte de esta conversación tiene que ver con qué se entiende en las comunidades como un modelo de ciudad. Ese es un debate interesante, porque yo creo que se mueve como en el marco de dos percepciones. Uno, hay que decir que el acercamiento a lo que significa el ordenamiento territorial todavía es complejo para las comunidades populares en Medellín. Creo que muchas comunidades populares, probablemente en Colombia, ¿no? Sigue siendo un tema muy técnico, muy normativo, pero que tiene implicaciones muy sensibles en la vida, en la vivienda, en el barrio, en la calle. Y digamos que de alguna manera hemos ido como acercándonos a lo que eso significa. Y desde ahí hay como dos, de alguna manera como un parámetro que se mueve como en dos polos de alguna manera. De un lado es esa posibilidad que ofrece el imaginario de ciudad de pensar la posibilidad de que esos territorios populares tradicionalmente excluidos a través de la historia, lo que ha significado el poblamiento de Medellín, puedan efectivamente ser reconocidos y de alguna manera algo de la transformación positiva pueda llegar también allí. Pero también se tiene la percepción de que este modelo de ciudad genera privilegios y de alguna manera redunda en las exclusiones que ya se tenían. Y eso genera entonces una percepción bastante compleja, donde hay algunos elementos interesantes, pero donde la comprensión en general es crítica, pero también reconociendo que no significa que sea una comprensión, digamos, a detalle de lo que significa e implica todo lo que hay como lo que llamamos modelo de ciudad. Entonces digamos que ahí todavía falta mucho por avanzar en la comprensión, pero por sobre todo, creo que esa discusión en ciernes que hay nos implica que como sociedad falta todavía conversar mucho de qué significa pensar colectivamente un modelo de ciudad. Y digamos que esto tiene que ver con la ley, ¿cierto? El ordenamiento territorial, y que, digamos, es reciente para las ciudades. O sea, estamos hablando de ciudades que tienen más de 300 años, pero el ordenamiento como ley es desde el 98, Juan Carlos. Entonces, ¿qué implica? Digamos, apenas estamos madurando como en el entendimiento, como también nos plantea. Sí, eso es una cosa muy importante, porque la gente no tiene como la dimensión histórica de esto y no se da cuenta que 30 años va a cumplir la ley el año entrante. No son nada en ordenamiento territorial, ¿no es cierto? Nosotros, digo nosotros porque yo trabajé en la legislación antes de venir a trabajar a Medellín, invitado por Zoraida, retomamos experiencias europeas, latinoamericanas, inclusive experiencias de más de 100 años, ¿cierto? Entonces la gente hoy en día cree que con 10 años, 20 años, 30 años de implementar una ley ya se va a cambiar el mundo y se va a avanzar en la comprensión más detallada del modelo. No, eso toma tiempo, toma generaciones. Pero volviendo a enlazar ambas cosas, y una cosa que decía Juan Fernando muy importante y enlazándolo con lo de Zoraida, es lo siguiente: cuando Zoraida vendía el modelo, trataba de explicar el modelo de una manera didáctica, el modelo se vendió desde una cosa que es obvia, y es que Medellín está rodeada de montañas con muchas dificultades de ocupación y con muchos riesgos y por el contrario con mucho interés ambiental para ser preservado, pero ella mostraba un plano de ocupación y un plano de alturas. Y en ambos planos, cuando se superponían, aparecía todo el corredor del río Medellín. Cuando yo digo el corredor del río, no es el río ni la autopista, sino todos los barrios aledaños, con algunas pocas excepciones, como el barrio Conquistadores, sin vivienda. ¿Por qué? Pues es obvio, porque ahí se asentó la industria históricamente, pero es una industria que poco a poco se ha ido transformando, parte se ha reeducando. Entonces Zoraida decía, esta es nuestra área de oportunidad, el río es nuestra área de oportunidad. ¿Área de oportunidad para qué? Porque es que si yo no estoy pudiendo crecer hacia afuera, porque quiero preservar las montañas, tengo que dar cuenta de un déficit, que ahorita hablaremos de eso, habitacional enorme.
¿Y dónde voy a poner la gente? ¿Dónde viene la gente? Bueno, la gente también se puede ubicar en lo que podamos mejorar de los barrios, densificar y eso. Pero la gran oportunidad de Medellín es ubicar a la gente en un sitio que todo le quede cerca. Y ese es el río. Entonces, la gran apuesta del plan de Medellín es encontrar una vía de ocupación. Esto no quiere decir que ya haya logrado, para nada. Pero eso es tomando una cosa que dice Juan Fernando. Si el río es la oportunidad, no es la oportunidad solo para la vivienda cara, como ha sido hasta ahora, ni para la vivienda turística. Debe ser para toda la población y sobre todo para la que tiene más necesidad de vivienda, que es los estratos más bajos. Si se les está negando la posibilidad de crecer más hacia los lados, el río es el sitio para ubicar la nueva vivienda. Entonces, cuando la gente dice, no, Medellín no tiene dónde hacer vivienda, no, Medellín sí tiene dónde hacer vivienda, pero vivienda bien ubicada, porque es que tampoco es una solución mandar la gente a vivir cada vez más lejos. Entonces estamos hablando como de unas condiciones geográficas claras y estamos hablando de unas condiciones sociales o también unos procesos de migración desde el siglo pasado, de muchas personas que llegaron a la ciudad y que hay una deuda, digamos, también acumulada en ese sentido de cómo generar las mejores condiciones para una gran parte de la ciudad de Medellín. Y esas condiciones geográficas, cuando hablamos, que yo creo que también cada vez más hay que, es porque también la economía de la ciudad ha cambiado y por eso cuando mencionas el tema de la industria es porque hay unas zonas industriales que digamos ya dejan de ser industriales y empiezan a albergar esa vivienda, pero hay otros sectores cercanos al río que no necesariamente son industria, sino que son justamente muchas de estas familias y barrios que se construyeron principalmente en el río Norte, ¿cierto? Entonces allí empieza a haber una pregunta de cómo ese modelo, ese crecer hacia adentro, pues no empiece a impactar también barrios que digamos tienen un nivel de consolidación de hace ya unos 30, 40 años de que llegaron. Y ahí también tú, Fernando, pues has puesto un foco de atención en las conversaciones, en las discusiones. Sí, yo creo que hay dos cosas que comentar frente a eso. Uno es como este tipo de historias, aunque relativamente recientes, pues ha pasado mucha agua bajo ese río ya, ¿cierto? 30 años que han dado para muchas discusiones, que deberían haber aportado para muchas más cosas que todavía hoy reclamamos. Entonces también como reconocer eso, y en ese sentido, como que cuando uno se para mirar hacia atrás de donde venimos, no solamente estos 30 años, sino incluso antes del 99, cuando aparece el primer POT, podríamos decir que hay algunos adelantos. Por ejemplo, reconocer que las orillas del río ofrecen una oportunidad, es un adelanto. Reconocer el asunto geográfico, hidrográfico y demás, un adelanto. Pero también pareciera que hay cierta reproducción del imaginario que no logra reconocer el valor de los barrios populares. ¿A qué me refiero? En la orilla del río, en ese norte que estamos mencionando, ya había mucha vivienda. Incluso estamos diciendo que en esa orilla, Moravia es uno de los asentamientos más densamente poblados de Medellín. Y ahí esa gente ya estaba y ya tenía su hogar. Ahora, que lo que pasa es que esa vivienda amerita toda una serie de transformaciones, de adecuaciones, que de alguna manera la ciudad ha venido dando el debate sobre cómo hacer eso, sobre qué significa, con errores y con aciertos, con idas y con venidas. Es decir, creo que Moravia nos ofrece un montón de aprendizajes en estos últimos 30 años sobre qué es lo que se podría y no se podría hacer en relación con la vivienda, pero en todo caso ahí hay un debate sobre eso. ¿Qué significa entender que la ciudad tiene un eje de río que ofrece una oportunidad, pero que al mismo tiempo ese eje de río no es homogéneo, es bastante diverso, y que la industria se asentó sobre todo del centro hacia el sur, y que por eso ese imaginario, esa discusión ofrece posibilidades para transformar ese centro y sur, que seguramente serán interesantes, pero que para el norte son una tragedia, puestas tal cual. Hay que reconocer esa diferencia, atenderlo de otra manera, porque lo que se ha hecho hasta ahora es bajo esa lógica de la oportunidad está en el río, o en los barrios ubicados cerca al río, se desconoce esa diferencia y lo que está pasando es una tensión que cada vez se traslada más fuerte hacia esos barrios populares. Y eso en última lo que termina redundando es en un montón de discusiones públicas, interesantes, claro, pero que al mismo tiempo no permiten destrabar el asunto de venga. Entonces, ¿cómo construimos un imaginario que nos reconozca colectivamente, que permita trabajar de otra manera, donde los sectores populares se reconozcan también como constructores de ciudad? Que creo que ese tipo de elementos también aportan a la discusión. Sí, que de hecho, pues Fercho, tú tienes una carta que le escribiste a la ciudad, ¿cierto? Una carta de amor, donde justamente ponías como en evidencia eso, ¿cierto? Y creo que vale la pena en esto que estás diciendo como recordar parte de lo que planteabas allí.
La carta se hizo en el marco del movimiento de pobladores, cuando estábamos construyendo propuestas, tanto para la discusión de los macroproyectos de borde urbano-rural, sobre todo el nororiental, y en el marco de la discusión de que se reglamentara para implementar la política pública de protección a moradores. Fue un trabajo colectivo, muchas organizaciones y personas, liderazgos populares y académicos de la ciudad aportaron mucho para ello, y en el marco de eso escribimos en colectivo, pues porque el trabajo termina siendo colectivo, la Carta de Amor a la Inteligencia, que en últimas lo que hacía era un llamado a reconocer que la inteligencia no estaba ni en los tecnicismos, ni en las academias exclusivamente, ni en las máquinas, sino que por sobre todo estaba en la gente. La necesidad de que trabajáramos conjuntamente en reconocer los diferentes saberes, experiencias, aprendizajes, precisamente para pensar de otra manera la ciudad, una ciudad mucho más incluyente, que se transformara de manera mucho más radical, donde pudiéramos caber, donde claro, hubiera lugar a la controversia, incluso al conflicto, pero de manera tal que pudiéramos tramitar de buena manera ese tipo de conflictos. Y yo creo que ahí, Juan Carlos, digamos, estos procesos han sido muy fuertes, ¿cierto? Como esta lógica del derecho a la ciudad, pero también la dinámica misma del turismo, la turistificación o esto que se viene hablando tanto, la gentrificación, pues ha puesto a hablar a otra ciudadanía que quizás no se involucraba tanto en las discusiones del POT, a decir, a levantar la mano y a decir, está pasando algo con la vivienda, se está encareciendo, no encontramos opciones, nos toca movernos, digamos el ciudadano que no empieza a encontrar opciones dentro de la ciudad, sino que le toca movilizarse. Entonces, digamos, ¿cómo sientes, digamos, esa nueva participación o ese foco que la ciudadanía le está dando y que tiene que ver también quizás con instrumentos o herramientas que quizás no han desatado ese modelo de ciudad del que hablábamos o esa posibilidad de crecer más hacia esas zonas industriales? Bueno, lo primero, para enlazar un poco lo que estaban comentando ustedes antes, creo que ya tenemos claro de que el modelo de renovación urbana del Corredor del Río debe ser diverso y adaptado a diferentes circunstancias muy distintas entre sí, y en algún trabajo que tal vez con unos debates que tú hiciste, que participamos, yo esperaría que ojalá la revisión del POR recogiera eso. Ojo, porque hay un decreto nacional que crea unas modalidades de renovación, pero eso no es, eso no nos sirve. Medellín ha sido pionera en muchas cosas y entre otras cosas tiene que inventarse qué es lo que necesitamos para diversificar nuestra renovación, que no es el modelo que están tratando de implementar ahora en la revisión. Después hablamos que es traído de Bogotá, eso es otra cosa, eso es una cosa que no sirve para nada, porque es una cosa que tiene que ver con adaptar un asunto para los inmobiliarios, que es hacerlo sin plan parcial o con plan parcial. Eso no va a solucionar nada. Lo que ustedes están planteando es súper poderoso, y es, si vamos a hablar de renovación en el corredor norte, ¿qué sería eso? ¿Cómo sería esa renovación? ¿Cómo sería una renovación en Morovia? Que es completamente distinta a una renovación de un sector industrial, y que es completamente distinta a una renovación en un sector como Patio Bonito o La Guacatal, aquí al lado de AFID. Eso también es renovación, y eso es una renovación distinta, que no es la industrial. Entonces ahí estamos hablando de 3 o más formas de renovación. Yo quisiera que en eso se centrara el debate del POT, de cómo ir aterrizando en este aprendizaje que hemos hecho todos para eso. Ahora, hay un fenómeno que es innegable, y creo que ningún habitante de Medellín podría decir que no es cierto. Medellín se ha encarecido de tal manera que hay un proceso de gentrificación. Yo al comienzo era muy reacio a la utilización de la palabra gentrificación, hasta que me rendí y dije, tienen razón, aquí hay un proceso de gentrificación y llamemos las cosas por su nombre. La vivienda ha adquirido unos valores tan altos, tanto para la venta como para el arriendo, vivienda de todos los estratos, porque como tú decías, eso está sintiéndose en todos los estratos socioeconómicos de la ciudad. La gente joven en Medellín no tiene ninguna opción de conseguir una vivienda en Medellín, sea profesional, no lo sea, mucho menos una persona que dependa de un salario mínimo, ni mucho menos. Eso es un fenómeno demasiado grave. Hay gente que le dice a uno, no, eso está pasando en todo el mundo. Yo insisto, pues puede que sí, puede que no, pero qué pesar que nosotros no le podamos encontrar solución. Y yo insisto en que en Medellín, se notará por mi acento, yo no soy de acá, pero yo siempre me he admirado de la capacidad que tiene la ciudad para encontrarle soluciones a cosas que se suponía no tenían solución, como los metrocables y cosas así. Entonces, la queja de la gente es real, y yo esperaría que la revisión del POL le dé soluciones a eso.
Yo personalmente tengo mi propia interpretación del asunto. Este aumento de valor, si bien la punta del iceberg es el turismo, es un asunto que está verdaderamente impulsado por la especulación. La especulación es un fenómeno en el cual, ante una escasez de suelos que es evidente en la ciudad y una escasez de oportunidades que no es una inexistencia sino una escasez, que son esos suelos principalmente del corredor del río, se ha generado un proceso de abuso de parte de los propietarios y a veces de los propios constructores, que a veces actúan con las dos camisetas, tanto de gestores, constructores como propietarios, para elevar los valores. Como hay un mercado en el turismo, que ese mercado de turismo está dispuesto a pagar muchísimo más que el ciudadano normal de Medellín, ha encontrado cómo vender apartamentos. Estamos hablando de que aquí a 10 cuadras en Ciudad del Río, los apartamentos están a 1.000 millones. Apartamentos de 70 metros cuadrados, absolutamente sencillos, que en cualquier otra circunstancia sería una vivienda casi económica y valen 1.000 millones de pesos. Entonces aquí no hay quien pague eso. Mucha parte de eso se está yendo a temas de inversiones, de renta corta, de Airbnb, y hay que decirlo también, a veces lavado de activos, como Panamá. Eso pasa en todas las familias, pasan esas cosas. Entonces, eso es un asunto que es parte de la mecánica inmobiliaria de una ciudad como Medellín, que pasó de estar en esa situación tan oscura de hace 30 o 40 años a una ciudad que se va volviendo turística y que va encontrando después de la pandemia un atractivo importante a nivel mundial, pero también es un fenómeno que algunas personas han tratado de sacar provecho y les ha funcionado. Y entonces aquí viene la gran pregunta: ¿será que eso es natural? ¿Será que eso siempre tiene que pasar? Entonces ahí es donde uno pregunta, bueno, primero que todo, ¿esto es Nueva York? ¿Esto es Berlín? ¿Esto es París? Bueno, tal vez no. Y segundo, ¿no será que alguien está ayudando a inflar eso? ¿No será que eso se está promoviendo como un negocio? Es un negocio. Pero hay unas canciones reales, la escasez de suelo, el turismo. Entonces, para mí, ¿cuál es la situación? Y esa situación puede tener solución, pero con políticas públicas. Y las políticas públicas han brillado por su ausencia. Y digamos ahí también, sumando este tema, el tema de la vivienda social en los últimos años no ha sido una política, digamos, constante, estratégica, digamos, como una continuidad que le permita también un poco contrarrestar un poco como esta situación. Entonces ahí también vemos, además de todo el déficit que ya vivía la ciudad en temas de inequidad, pues estamos viendo que no se está produciendo más vivienda para el sector social, pero también la oportunidad de ese suelo o ese espacio para hacerlo, pues se han encontrado algunas intervenciones piloto muy puntuales, pero ¿cuáles podría ser el camino también un poco? No porque quizás tú tengas la respuesta, pero sí que se ha hablado también desde los procesos comunitarios en relación al tema de la vivienda social. Pues yo creo que hay dos cosas ahí como importantes a tener en cuenta, o tres. Una tiene que ver con, hay que problematizar el modelo de desarrollo que tenemos, porque ese modelo de desarrollo, bajo una lógica neoliberal imperante, lo que termina haciendo es que privilegia la toma de decisiones privada como si fuera una prioridad pública. Y eso genera el efecto que está ahorita explicando Juan Carlos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué los intereses privados terminan siendo prioritarios por encima de cualquiera otro, suponiendo además que la toma de decisiones públicas debe orientarse como si fuera una empresa privada, para generar ganancias, incentivar el negocio y demás? Eso es muy peligroso. Eso nos lleva a lugares que terminan redundando en la exclusión, y la exclusión nos lleva a lugares muy problemáticos en esta ciudad que ya hemos vivido en diferentes épocas. Eso por un lado, que cuestiona el modelo de desarrollo. Lo segundo es efectivamente cuestionar qué significa el sector público y cuál es su rol. ¿Cuál es su rol en la sociedad? Necesitamos un Estado, en este caso un Estado local, que esté en capacidad de reconocer que las prioridades de la ciudad no están solamente en la dinamización de la economía, que no quiere decir que no sea un asunto importante, lo es, pero no puede ser de ninguna manera ni el primero ni el único. Porque sí es, en última redundamos en eso que estaba diciendo, una profunda desigualdad, y someter a la gente, condenar a mucha gente de sectores populares a una informalidad perpetua, una informalidad laboral, una informalidad territorial, una informalidad incluso en la tramitación de los conflictos, y en esa forma de vivir la gente seguramente se preguntará: ¿y qué sentido tiene entonces la legalidad y la formalidad?
¿cierto? Y eso nos lleva a lugares muy peligrosos, muy complejos. Entonces creo que ahí efectivamente hay que cuestionar lo que significa el actor público en Medellín. Y efectivamente necesitamos otro tipo de Estado, otro tipo de decisiones, otro tipo de mandatarios, otro tipo de gobiernos que se atrevan a tomar esas decisiones y esas políticas que se necesitan. No quiere decir de manera impuesta, efectivamente en el marco de la democracia. Y el último elemento que quería mencionar sobre el tema de la vivienda es, además del actor público, de cuestionar el desarrollo, también es importante reconocer lo que sí se ha hecho bien. Hay algunos casos, algunas cosas que se han hecho en Medellín desde el sector público que vale la pena resaltar. Pero también hay un montón de ideas que se han venido construyendo desde la misma experiencia comunitaria que están puestas ahí, diciendo, hey, tenemos ideas, también pensamos esta ciudad, reconocemos nuestros problemas, somos capaces de diagnosticar, de pensar, de proponer. Entonces creo que reconocernos desde ahí como sociedad también es importante. Porque digamos en el POT, en el Plan de Ordenamiento Territorial, está la figura de renovación que la venimos hablando un poco como en esta lógica de esos suelos que ya cumplieron una función y que pueden empezar a albergar otras, pero están las del mejoramiento integral de barrios, que un poco tiene que ver con ese entendimiento de esas condiciones sociales, espaciales, de solidaridad, digamos esos que digamos es una herramienta que también está en el Plan de Ordenamiento Territorial. Entonces un poco también cómo entender si esa herramienta pues se ha aplicado de muchas maneras, pero que tanto se ha perdido la fuerza también para que, siendo una herramienta que está ahí, que tiene los mecanismos también desde la institucionalidad pública de poderse llevar a cabo, ¿qué se está haciendo no al respecto? No, el balance es muy pobre, el balance realmente es muy pobre. No significa desconocer donde haya habido avances, que seguramente serán valiosos y habrá que reconocerlos, pero también hay que reconocer que el balance general es muy pobre, incluso diría muy mediocre, porque tenemos problemas muy graves, entre ellos el de la exposición a riesgo de desastres, claro, que cada vez se va agudizando más y que lamentablemente las tragedias nos recuerdan que eso sigue estando vigente. Tenemos problemas graves como la persistencia de la llegada de víctimas del conflicto, que bajo ese tipo de herramientas y bajo las construcciones comunitarias y sociales que se han venido construyendo, ofrece la posibilidad de generar reparación territorial y reparación de víctimas, lo cual es interesante, tiene un enfoque de paz. Pero además, pensar el tema, desde los sectores populares se ha propuesto que pensar el tema de gestión de riesgo también tiene que ver con adaptación a cambio climático, un gran adelanto. ¿Sí? Hay un montón de ideas interesantes sobre eso, hay un gran potencial sobre lo que eso significa. Además, reconociendo que son sectores que han sido y siguen siendo muy empobrecidos. Entonces hay un montón de condiciones que nos dicen la urgencia de que eso se realice y sin embargo desde el 2014 que se genera este nuevo POT no se ha hecho ningún mejoramiento integral. Ni siquiera hay uno formulado, por lo menos hasta ahora se están formulando. Pero de todas maneras son, no sé, como 12 años en que hemos estado en vilo pendientes de que algo pase con ello y no ha pasado. Eso nos da cuenta de la precariedad a la que me refiero. Entonces ahí ya entra otro ingrediente que es el tema de la gestión del riesgo, ¿cierto? Dentro de la Ley de Ordenamiento Territorial también hay como una condición de poder hacer unos estudios que luego permitan justamente como aterrizar mucho más esa norma específica o esa norma de detalle. Contanos un poco como de esa relación y cómo se ha venido trabajando. Bueno, en el Plan de Ordenamiento del 2014 entonces se estableció la idea de los macroproyectos, que son unas franjas de borde urbano-rural donde están casi todos los asentamientos que requieren mejoramiento integral de barrios, pero pues la novedad, porque fue introducido por ese POT del 2014, era hacer todos los estudios en bloque para poder tener todos los estudios de riesgos y así en vez de hacer cada uno por separado, como el problema ambiental y de riesgo de los bordes es común y se pueden hacer en estudios en bloque, pues hacerlo a través de la figura macroproyectos. Con el conocimiento de las condiciones de riesgo, elaborar unos modelos de ocupación para entrar a intervenir, hacer legalización y también reubicaciones en sitio e inclusive dar alguna oferta de vivienda en sitio, podría ser. Para eso hay ese camino. Entonces los estudios de riesgo sí se hicieron, los hizo esta universidad en algún momento de la historia, y estábamos todos contentos y felices, pero pasó lo que acaba de decir Juan Fernando. Después de contratados los estudios, están guardados en una cajón. Después ya eso no se siguió el proceso. Los últimos 3 gobiernos municipales o distritales de Medellín han tenido en su plan de desarrollo elaborar y aprobar los macroproyectos. Y no lo han hecho, solo uno en 12 años, como dijo Juan Fernando. Ese es el nivel de abandono. Pero aquí hay una cosa que yo sí quiero dejar claro. Antes de estos 12 años de desidia,
Medellín fue pionera a nivel latinoamericano en mejoramiento integral de barrios, tanto por los PUI, como intervenciones como la de Juan Bobo y todo eso tan conocidas, como previo a eso el PRIMED, que también es Premio Mundial de Mejores Prácticas, como lo es la intervención de Juan Bobo. O sea, Medellín es una ciudad que le encontró solución o maneras de hacer con participación social, con reubicación en sitio. Y es increíble que después de tener un desarrollo de unas metodologías a partir de la participación de las comunidades, del apoyo del Estado, porque eso requiere inversión y prioridad del Estado, como dice Juan Fernando, hayamos abandonado eso es gravísimo. Y ahí es donde viene una cosa muy interesante sobre la provisión de vivienda que necesita Medellín. Eso no viene de un solo sitio, viene de muchas fuentes. Lo que se puede desarrollar es mejoramiento a través de la legalización de los barrios. Lo que se puede hacer en densificación de los barrios. Y ahí es donde viene nuestro modelo de potencial renovación en barrios de la Franja del Río Norte, pero con un modelo comunitario, que entre otras cosas yo dirigí una tesis de Urban sobre eso, y es un modelo precioso que es un micromodelo de manzana, donde los propios dueños de las casas pueden hacer una especie de transformación para sacar más apartamentos, integrando algunos lotes y poder vender o arrendar apartamentos como una forma de apoyo a economía familiar. Eso es maravilloso y son proyectos que seguramente el sector privado, lo que tenemos es que tratar de que sean de iniciativa de los propietarios y las comunidades y que no se convierta en un modelo mercantil, como decía Juan Fernando, porque es que ahí venía otro tema que necesitaríamos otro podcast, que es lo que él decía, el modelo de vivienda, pero ese ya es el modelo que tenemos a nivel nacional, que es equivocado, que es el de subsidios. Pero quería 2 minuticos una cosa también tener en cuenta. El congelamiento del corredor del río por especulación nos genera además pues un atraso en la producción de vivienda social y de otros estratos, pero lo otro que es triste es que Medellín es la única ciudad en el país que pudo desarrollar un gran proyecto de vivienda social, que es Pajarito. Pajarito se le ha criticado muchas cosas y tiene seguramente muchas cosas criticables, pero se da en un momento dado en que el Estado dice, bueno, hay que hacer la vivienda, y se pone a hacerla. Entonces eso genera una ruptura que es muy importante tener en cuenta, porque es que cuando Juan Fernando dice hay que repensarlo, es que nosotros desde el año 91 hasta acá, cuando se creó la Política Nacional de Vivienda, hemos estado equivocados pensando que la vivienda social la tienen que construir los privados, bajo la lógica del mercado del privado, y eso no ha funcionado ni en Chile, que fue donde inventaron eso, ni en el resto de América Latina, donde nos lo copiamos, y mal copiado, porque en Chile tampoco funciona. Entonces, lo que hizo Medellín en la década de entre el 2003, 2013, y ha seguido haciendo, al menos en Pajarito, es, muestre a ver, venga, yo lo hago. Es un poco como el modelo que tenemos de EPM. EPM no ha dejado de ser nunca una empresa industrial y comercial del municipio. En esas épocas se dijo, no, el gobierno va a hacer Pajarito, con subsidios, pero también va a poner la infraestructura, va a comprar la mayoría de los lotes, va a poner la plata, va a hacer un metrocable. Eso tiene muchas cosas que analizarle, pero al margen de eso, es de esas cosas que Medellín hizo contra la corriente, y es, si el Estado no se mete a hacer la vivienda social, no esperemos que el sector privado lo haga. Eso es una falacia, eso es una cosa que tiene nuestro sistema nacional de vivienda que no funciona. Pues tampoco funciona haber quitado completamente los subsidios, no me voy a meter en política, pero hay que repensarlo completamente. Pero Medellín sí es prueba de eso, y lo más interesante es que Medellín lo que hizo fue a través de la DU decir, ¿cuánto vale hacer una vivienda? Venga, yo la pago. ¿Para qué tengo que dar toda la vuelta por el sector privado cuando me sale más barata hacerla a mí? Yo ya tengo el suelo, tengo EPM, tengo el metro, y sale mucho más barata. Ahí hay 8.000 viviendas hechas por el municipio de Medellín, y eso lo hizo Medellín. Por eso viene un montón de gente a ver eso, porque las demás ciudades de toda América Latina están buscando la solución a través del mercado, el mercado privado, y eso no va a funcionar porque ya de entrada sale más caro, es obvio. Entonces, de nuevo, esto es una involución que hemos tenido esos últimos 20 años, y es, Medellín dejó de hacer vivienda social. Yo sé que si me oyen los del ISBIMED me van a matar.
Yo sé que el ISBIMED está haciendo unos proyectos muy interesantes, muy bonitos, muy cucos, pero eso es muy poquito para lo que se necesita. Es bonito, es lindo, pero eso es muy poquito. Necesitaríamos repensar, como dice Juan Fernando, el modelo, y el modelo es el Estado se hace cargo, porque de otra forma no se va a poder. Entonces entra también, digamos, en esta conversación y en relación a la gestión del riesgo, también la construcción del espacio público, el sistema, la estructura ecológica, que digamos es el sistema público en el cual le va dando soporte también a esa vida y a ese desarrollo que se da en el suelo privado, por decirlo de alguna manera. Es como esa estructura básica, las calles, las quebradas, el espacio público. Y allí también tenemos un déficit, o sea, estamos hablando de todos los retos que tenemos en cada una de esas condiciones o componentes que hacen la ciudad, en este caso el tema del espacio público. Y de nuevo, y si nos vamos a mirarlo en toda la ciudad, ese déficit es muy variable y obviamente mucho más crítico en algunos barrios. La pregunta es, quién debería ser el espacio público, cuáles son los recursos que tenemos para ello. Es un elemento fundamental de la vida de los barrios, de la vida urbana, pero estamos también teniendo, digamos, ahí una dificultad para poder gestionar mucho mejor esa búsqueda que se tiene de poder tener mejor o más cantidad y mejor espacio público. Y eso, digamos, también lo vemos en los barrios populares, que ha sido también una defensa de esos espacios, ¿cierto? Desde la cancha, desde la iglesia, desde los primeros espacios, cómo son también esas conversaciones y esa pregunta, porque también vemos que la necesidad de vivienda también ha hecho que se ocupen algunos de esos espacios, principalmente en bordes de quebrada o, digamos, zonas cercanas a los bosques, a la zona parte alta de la ladera. Sí, es que eso que sí es re importante porque es como ser conscientes de que cuando hablamos de vivienda hablamos de muchas cosas y cuando hablamos de espacio público también y así sucesivamente, es decir, no es posible seguir entendiendo que la solución de los problemas que tiene Medellín es cada uno por separado, sobre todo temas territoriales, no se admite esa forma de entenderlo, es importante pensar de forma integral, de forma holística, de otra manera nos seguiremos equivocando. Y parte de lo que está pasando ahora es que, digamos, tradicionalmente en los barrios populares se dejaban ciertos espacios para el uso común, espacios de encuentro común, comunitario. Y eso con el paso del tiempo se iba convirtiendo en espacio público. Tiene que ver con las vías, tiene que ver con las canchas, tiene que ver con algunos parques y sucesivamente. Lo complicado ahora es que también hay que reconocer estamos en un valle estrecho. Y eso hace entonces que la disposición de suelo que permitía ese tipo de cosas cada vez es más escaso, pero además una cosa muy peligrosa es que los actores armados ilegales también aprendieron a especular con el suelo y eso hace que sea mucho más difícil que hayan encuentros comunitarios para tomar decisiones sobre cómo se dispone la construcción de nuevos barrios. Entonces esa expansión que estamos viendo urbano-rural hacia arriba, cada vez es más escaso encontrar espacios de encuentro comunitario y cada vez es más común ver que cada pedacito se especula con él para venderlo, para que la gente haga ahí lo que pueda construir, su vivienda. Y eso también nos está abocando a una gran tragedia y también demuestra de nuevo que hay errores en la forma en que estamos entendiendo la ciudad, la forma en que estamos entendiendo la vivienda y la forma en que se entiende el actor público como corresponsable también, de alguna manera de ayudar a pensar soluciones sobre lo que todo eso significa e implica. Entonces es que aquí también cuando estamos hablando del plan de ordenamiento a veces creemos que eso tiene todas las soluciones para todo, ¿cierto? Yo creo que siempre hay que situarlo como en esa lógica de que define una orientación, una dirección, unas estructuras, unas reglas de juego, pero que finalmente, digamos, la priorización de recursos no se hace en el POT, se hace en los planes de desarrollo cada 4 años, donde muchas veces no necesariamente están priorizados lo que el POT ha dicho, ¿cierto? Entonces ahí también vemos, digamos, como una distancia en algunos momentos de eso que, digamos, llegamos a un acuerdo con ciertas diferencias, pero luego hay que volverlas a poner de acuerdo con unos planes de 4 años, donde justamente es allí donde finalmente se tienen los recursos, se tienen las instituciones movilizando. Entonces esa distancia también hace que la gente dice, pero ¿para qué nos desgastamos tanto hablando de esto cuando la decisión que se toma o el que llega a gobernar llega con otras prioridades? Entonces creo que ahí también estamos como en un punto, yo no sé, digamos, en esa lógica, la gobernanza de los planes de ordenamiento, qué cosas también se deberían decir allí, se hacen seguimientos, cómo de verdad influye en las decisiones de los gobiernos. Bueno, ahí hay un papel muy importante de la estructura
de lo que son los políticos en realidad, porque los concejales, los ediles, hay una cosa muy rara en todo este proceso y es que efectivamente hay una participación. Nosotros pues no podemos decir que estos 25 años que hemos tenido de planes de ordenamiento pues haya sido completamente pues desligada. Lo que pasa es que no hay, como dices tú, un seguimiento y no hay una forma de control. A mí me impresiona como por ejemplo los concejales en un momento dado aprueban el POT y después es como si esa fuera la tarea cumplida, lo chulean y al otro día vamos con lo siguiente. Y el POT es apenas, como tú dices, el paso 1 de 100, porque si eso no se instrumenta, pues no sirvió de nada. Las comunidades quedan completamente entusiasmadas con una serie de propuestas que a veces sí se retoman y después todo el mundo queda. Entonces, hay una cosa en la legislación nuestra que si la lográramos cumplir sería maravilloso. Nosotros logramos que nuestra ley estableciera que esos planes no se podían cambiar cada tanto tiempo. Por eso estamos haciendo revisiones realmente a largo plazo y a mediano plazo, y la actual es una revisión de mediano plazo. Eso es para blindar que no vaya a pasar que cada alcalde vuelva a hacer un POT y vuelva a plantear y vuelva a desgastar a la comunidad otra vez y no haga nada. Aquí entre nos, una de las ciudades que ha sido más juiciosa con esto es Medellín. Usted no se imagina lo que es, por ejemplo, Bogotá, que nunca ha tenido un POT aprobado por acuerdo. Todos son decretos por el alcalde. Obviamente allá eso no existe, la planificación de largo plazo. Y en la mayoría del país. Pero aquí de todas maneras sí nos ha faltado que esos mismos actores políticos, desde el consejo, ediles, líderes, digan, bueno, y lo que prometimos y lo que metimos ahí, ¿qué? A mí me impresiona, por ejemplo, cuando hicimos el POE del 2014, quedaron unos compromisos súper importantes que es para evitar el conflicto, por ejemplo, de usos de suelo. Cuando yo tengo una discoteca al lado de mi casa y tengo toda la razón de estar aburrido por la bulla, creamos una cosa que se llaman los protocolos ambientales y urbanísticos. Han pasado 12 años y los protocolos no se desarrollaron ni se implementaron. Yo le decía a la persona que está hoy a cargo de la revisión del POT, una de ellas, que fue en su momento, estos 10 años, responsable de los PAU, protocolos, oye, ¿y tú qué le vas a responder a la comunidad cuando diga que sigue afectada por esa misma situación? ¿Dónde está el control? ¿Dónde está la solución que prometimos? Porque escribirlo en el POT no arregla nada. Y entonces la gente tiene los políticos tienen como una idea de que eso, al ponerlo ahí, ya quedó. Y resulta que de ahí viene un proceso. Lo mismo pasa con los macroproyectos de borde, por ejemplo. Con respecto al tema que tú hablabas del espacio público, si yo tomo un territorio como son nuestros bordes, ahí me permitiría hacer una propuesta de intervención que proteja esos espacios públicos y cree nuevos espacios públicos, entendiendo la integralidad, como dice Juan Fernando, no haciéndolo por pedacitos o sectorialmente. Pero como no se han hecho, entonces eso está abandonado. Entonces, ¿qué tarea quedaba del POT del 2014? Hacer los macroproyectos de borde y los macroproyectos del río. Se hicieron los del río, no se implementaron por problemas de especulación. Los de borde nunca se hicieron. ¿Qué problema hubo en el 2014 para solucionar? El tema de conflicto de usos. Se prometieron unos PAU, el municipio nunca los implementó. Y ahora vienen a decirle a la comunidad, ay, le duele mucho la discoteca. Sí, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces la comunidad dice, pero no nos habían prometido unos protocolos, pero si nadie los cumple, ¿dónde están las instancias que hacen cumplir eso? No existen. Ahora, hay otra forma que es errónea de enfrentar el problema, y es prohibamos en Medellín las discotecas. Prohibámoslas porque es que eso es malísimo. Ahí puede haber una persona, por ejemplo, sobre eso siempre ha habido mucho debate sobre las fábricas de barrio, y ahí me voy a los barrios populares. La fábrica de arepas, la fábrica, ¿qué? Eso es absolutamente necesario. Pero no, siempre aparece el que dice, prohibamos eso porque es gravísimo. No, porque la industria no es lo mismo que tener una industria por allá de petroquímica que tener una fábrica de arepas.
Para eso el plan tenía unas propuestas, pero si no se implementan, entonces, bueno, digamos que eso tiene solución con espacios como este, es decir, donde entre más las comunidades estén más empoderadas, entiendan más que a esos políticos, a esos concejales y a ese alcalde hay que exigirles la implementación. En el Consejo de Medellín hay una instancia de seguimiento y les entregan unos mamotretos ahí. Y yo no entiendo cómo es posible que los concejales actuales, yo no creo, perdón lo que voy a decir, que se hayan leído eso. ¿Por qué? Porque ahí dice que Medellín en estos 12 años no generó nuevo espacio público, no construyó vivienda social, no hizo mejoramiento integral de barrios. Lo que dijo Juan Fernando es absolutamente cierto, no se hicieron. Entonces yo como concejal tendría que decir, ¿y aquí qué pasó? Entonces vienen las dos posibilidades. O no se implementó, o la otra, que es la que ha cogido carrera, es que el plan quedó mal hecho. Es problemas del plan. Perdóname, para todos los que se han creído esa historia, no. Es como decir que la Constitución es la culpable de que en Colombia nos estemos matando, no. Eso no es culpa de la Constitución, es que no hemos sido capaces de resolver nuestros conflictos. Lo mismo pasa con el POT. Si no se implementan las cosas, pues no se hacen. Y en digamos, en esos procesos, digamos, de que no se están haciendo, yo sí afirmo, digamos, que las comunidades sí están haciendo y buscando soluciones y buscando la manera de enfrentarse justamente a estos temas de riesgo, a estos temas de la vivienda, y aparecen un montón de soluciones autogestionadas con universidades aliadas, con procesos que cómo crees o no que se pueden estar incorporando también o teniendo en cuenta, porque finalmente son los que están dando un nivel de solución, obviamente no de unas grandes escalas, pero sí apuntalan, digamos, sobre unos temas prioritarios que se han priorizado sobre los bordes, principalmente en temas de acción climática, en temas de esa gestión del territorio. Sí, para eso pues contar como experiencia reciente, ¿cierto? Para el 2014 diferentes procesos nos movilizamos en la ciudad, planteando propuestas, entre ellas la necesidad de que se incorporara al ordenamiento territorial el sistema habitacional, el plan habitacional de Medellín, el reforzamiento de cómo se entendía el mejoramiento integral de barrios, que se incorporara la protección a moradores, entre otros asuntos, todos ellos muy importantes. Recientemente en esta discusión aparece, en un proceso en el cual también pude hacer parte, la discusión sobre 3 asuntos importantes, me parece a mí fundamentales para la ciudad: el mejoramiento integral de barrios, la renovación y el distrito rural campesino, como parte de esas prioridades de sectores populares que están diciendo, venga, espere, hay que pensar diferente, hay que hacerlo diferente, hay que colocarle a esto de otra manera, porque si lo siguen haciendo como lo están haciendo o siguen sin hacerlo como no lo han hecho, es muy problemático para todos, para todas. Entonces digamos que sí, hay un sector comunitario que se está movilizando, que construye propuesta, que ha demostrado que tiene un conocimiento claro de la ciudad, de su territorio, de lo que significa pensar ese territorio en relación con esa ciudad y cómo proponer otra manera de hacer y de pensar. Lo complicado con eso es que volvemos a lo que ahorita se conversaba, y hay un déficit democrático importante en Medellín, nos ponen un contraste muy brutal. Tenemos una sociedad que está en capacidad de construir propuestas complejas sobre temas muy complejos, pero al mismo tiempo un sector público que es cada vez más sordo, que es cada vez más difícil de que escuche, que es cada vez más difícil de que no solamente escuche y cumpla con el formalismo de lo incorporamos en el plan, lo colocamos en el documento formal, sino que al momento de tomar decisiones para implementar, de alguna manera esa lógica de privilegiar unos intereses por sobre otros, perdiendo todo el sentido de lo democrático, termina redundando en la misma exclusión. Entonces de alguna manera se cumple con el formalismo, pero al momento de transformar realmente la realidad se ahonda, se redunda de alguna manera en los mismos errores que hemos venido cometiendo hace rato. Entonces pasa por cosas como, al momento de generar ese tipo de planes, la participación, salvo contadas excepciones, pareciera ser entendida más como un asunto de legitimación, lo cual ya da cuenta de una comprensión completamente errada de lo que significa la participación y la construcción colectiva de lo público, primero. Lo segundo, al momento de tomar decisiones, lo decía ahorita, como que bueno, listo, entonces el plan de desarrollo ya tiene una serie de acuerdos, de alguna manera, que hay como sociedad construidos colectivamente, que en últimas eso es lo que significa la planeación de lo público. Cuando se abre a debate un ordenamiento territorial, de alguna manera estamos tratando de construir colectivamente un acuerdo común como sociedad,
con la idea de que el Estado sea quien ayude a implementar, quien coloque el recurso público por la obligación además que le corresponde en función de la garantía de derechos para que lo pueda poner a funcionar, pero al momento de tomar decisiones privilegia otros intereses, y para decirlo de manera mucho más claro, privilegia intereses privados, y eso además redunda en una tragedia brutal, porque termina de dar cuenta de ese déficit democrático. Y para terminar de ajustar, la forma en que estamos entendiendo lo electoral, ¿cierto? O sea, el debate de lo público, de las ideas, de construyamos de alguna manera ese imaginario colectivo de hacia dónde tenemos que ir, también es bastante precario en Medellín, y de eso hay muchos ejemplos. No voy a colocar nombres pues para no generar un debate mucho más grande, pero creo que alcanzamos a entender, hay expresiones en ese debate de lo público donde el énfasis de alguna manera en la violencia simbólica se ha vuelto recurrente, y de alguna manera eso también da cuenta de la precariedad en los argumentos. Entonces digamos que hay sí hay como unos procesos de participación en los momentos de revisión o de socialización, digamos como decías ahorita, pero eso no sucede, digamos, como de manera más constante, más estructurada, desde una lógica, como plantean, desde una priorización que sí, donde están los recursos se puedan llevar a esa conversación. Entonces, también queda, digamos, como una apuesta, una pregunta sobre cómo debería ser la participación en torno a estas decisiones, que sí son las que van a dar plasmadas en un documento, pero luego las decisiones que son más de un día a día, ¿cierto? De una conversación que tiene que ir plasmando muchas de esas ideas en soluciones concretas, ¿cierto? Porque el POT no es que dé la solución ya el proyecto en tal esquina, no, define unas reglas generales, y creo que ahí también, digamos, hay que hacer un ejercicio importante de que esta conversación se mantenga, ¿cierto? Como más activa, como tú decías, en los entes, digamos, que toman las decisiones, pero también en otros espacios, que un poco también lo hemos venido haciendo en la maestría, tratando de siempre poner preguntas sobre cuáles deberían ser esos nuevos prototipos de vivienda, cuáles deberían ser esos territorios sobre los cuales hay que poner más atención, pero digamos que la academia también como podría un poco trascender, digamos, no solo esa producción académica, sino de incidencia, que creo que fundamentalmente nos interesa en esta conversación. Claramente el tema climático cada vez nos trae con más afán las respuestas, y si bien se han hecho cosas de todas maneras, a pesar de que haya estudios técnicos importantes de riesgo, sigue siendo, digamos, en esos dolores que de la ciudadanía cada vez aparecen más, ¿cierto? En cualquier estrato socioeconómico, así como hablamos de la vivienda, el tema climático ya también nos está marcando, digamos, como una ruta de urgencia, que no sé qué tanto sí o no está como incorporado. Yo sé que de alguna manera se viene hablando, pero creo que hoy los planes de ordenamiento, y tú decías que en el país es muy diferente el estado de cada uno de ellos, pero el tema climático trasciende un municipio, y estamos hablando también, digamos, de un entorno metropolitano que no podemos desconocer, que creo que ahí también, digamos, es importante cuáles son esas otras estrategias de ordenamiento metropolitano, que también se han hecho muchos esfuerzos en los cuales también hemos participado, pero también aparece la pregunta, eso cómo de verdad se conecta con el plan de ordenamiento y luego con los planes de desarrollo. Bueno, yo voy a empezar por una cosa y es que precisamente por el tema climático, ahora hay gente que diciendo, vea ese plan de ordenamiento, llevamos 25 años equivocados, como que crecer hacia adentro a lo largo del río, ¿no ve que el río se desborda? Sí, el río se está desbordando por una serie de decisiones que tomaron nuestros papás hace 60 años, de haberlo canalizado, de haberlo rectificado, que no es el manejo que se le debió haber dado a un río tropical como este, y que con el cambio climático se ha agudizado. Pero es que nosotros no tenemos otra opción distinta que crecer a lo largo del río. Es mucho más factible que en esta zona del río nosotros encontremos soluciones técnicas para que no nos inundemos, a seguir por otro lado expandiendo la ciudad, por ejemplo, porque expandir la ciudad sí sería la peor de las fórmulas, porque eso sí está probado por los estudios de riesgo hechos, por ejemplo, por esta Universidad de AFIT, de las avalanchas que sabemos que se producen en los bordes y todo el problema que existe precisamente también por el cambio climático en los bordes y la inestabilidad de nuestros suelos. Entonces, nosotros sí tenemos que seguir tercamente creciendo hacia el río, pero por supuesto hay soluciones tecnológicas y ya se están analizando y estudiando, se están analizando formas de restarle velocidad al río,
unos modelos muy interesantes que se van a implementar de hacer unas especies como de, no soy ingeniero en ese sentido, pero para minorar la velocidad del río son como unos pozos donde el río inunda y eso. Y tú te acordarás, Tala, cuando trabajamos en Bio 2030, el plan metropolitano, pues una de las cosas que me acuerdo unos franceses nos dijeron, pues que era intocable, eran los meandros de la zona norte. Y ahí vemos cómo municipios como Girardota tienen eso lleno, y eso no se puede urbanizar. Y ahí es donde empezamos a ver cosas que hoy están pasando. El plan de ordenamiento de Girardota, no ahora, desde hace 20 años, tiene una contradicción. Los meandros son suelo de protección, no se deben urbanizar, pero son zona industrial. Entonces dan licencias industriales. La persona que hizo ese mismo plan ahorita lo está revisando, ahí sí hubo un errorcito. No, yo no puedo llamar protección ambiental, que se necesita para amortiguar las subidas del río con los meandros, permitir que se llene de fábricas. Esas fábricas ya no las va a sacar nadie, ahí queda Yamaha. Entonces miren cómo somos absolutamente inconsistentes en las soluciones que damos. La solución metropolitana está ahí, está en Bio 2030. El propio POT de Girardota, por poner un ejemplo, ¿no?, dice que eso es suelo protección, pero en la letra menuda, uso industrial. Qué tan raro que se llenó de fábricas con licencia dada por el municipio. Es por citar un ejemplo solamente. Entonces ahí tenemos una serie de cosas que son de la mayor gravedad, porque es que yo estoy conduciendo ante esta emergencia climática que estamos viviendo, no solamente no estoy hacia el norte, no estoy dando las condiciones de solución, sino agravando las condiciones. En el caso de Medellín yo creo que sí, se van a ir implementando situaciones para evitar que el río se desborde como se ha desbordado, pero me preocupa más el resto de los municipios del Valle de Aburrá que están como digamos a espaldas de esa realidad. Y de nuevo pasa lo mismo que hablamos con los usos del suelo, la autoridad que tiene que vigilar eso. ¿Dónde está el área metropolitana como autoridad ambiental mirando? Oiga, Girardota, usted no puede dar licencias para llenar eso, por Dios santísimo. Ahora viene una cosa, por ejemplo, ahí mismo en Girardota, que se va a hacer una nueva estación multimodal, porque el metro se va a ampliar. Y con el tren norte, pues ahí se va a crear una estación. ¿Cómo irá a ser la presión inmobiliaria para terminar de llenar los meandros? Entonces, pues, es como para cortarse las venas, ¿no es cierto? Porque es que dice uno, pero por Dios santísimo, eso sabemos que es inundable, sabemos que en esta situación eso son meandros y no se pueden construir porque eso es una forma natural de amortiguar las crecientes del río. Ya, eso es una cosa muy, muy rara. Hay cosas institucionales que hay que mencionar. Por ejemplo, el área metropolitana, mal que bien, es una institución que ha tenido una tradición muy seria, muy buena, pero no es buena como instrumento de control sobre las situaciones. Es buena para ponerse de acuerdo y eso está muy bien. Yo conozco ciudades como Bogotá que no tienen áreas metropolitanas conformadas y no tienen cómo ponerse de acuerdo con los vecinos. Aquí sí, pero nos ponemos de acuerdo en el papel. Pero la Junta no es buena para hacerse seguimiento y control entre ellos, porque ellos, los alcaldes, se hacen pasito. Entonces, ahí hay que repensar también el área. ¿Cómo le damos al área o a otra instancia herramientas de control y de sanción cuando suceden las cosas que suceden, cuando no estamos? Porque es que la planificación, hicimos Bio 2030 en el año 2011. Y ya estamos cerquita del 2030. Ya Tala y yo ya tenemos ya más canas que antes. Ella pues no, mire. No, pero sinceramente ya 20, ¿cuántos años es eso? 15. 15 años. Y no se había llenado en ese momento tanto los meandros, ahora ya están llenitos. ¿Y ahora quién saca eso? Entonces, ahí hay un tema de responsabilidad política enorme en las diferentes instancias. Y ahí volviendo al tema de las revisiones, de los planes, nos quedamos de nuevo con esa
aproximación de las instancias responsables desde el sector público, como de informar, como de poner en el papel. Y hay una cosa, lo que pasa es que Juan Fernando habla más bonito que yo, es como más elaborado en eso, por eso es politólogo, a mí lo que me da la sensación es que les cuentan, pero no hay un verdadero proceso de participación. Por ejemplo, en este momento, si alguien nos está oyendo que participa en la revisión del POT, tienen 64 eventos de socialización. En este momento están haciendo 1 o 2, eso es una cosa enorme. Sí. Pero hay una ruptura entre lo que es contar el cuento y lo que es, venga, sentémonos a construir juntos. Es que eso no es así de, venga, yo le cuento que es que el POT le vamos a revisar el 78% del articulado y es que hay una emergencia, hay que ver cómo hacemos la regulación de los co-living y de la vivienda turística, y hay cosas muy muy importantes que revisarle. Miércoles, eso no es así, eso es una cosa donde es de abajo hacia arriba que se construye esa situación. Entonces yo sí siento que hay un poquito de cortina de humo en eso, pienso que es una oportunidad, pero que las comunidades deben exigir y decir, venga, yo quiero ver de verdad eso para dónde va. En cambio, siento por otro lado que hay un amplio, Juan Fernando lo dijo de manera elegante y disimulada más, hay una amplia participación del sector privado. Y hay una amplísima voz cantante que dicen, oiga, levántenos la renovación urbana en ciertos sitios, déjenos hacer desarrollos lote a lote en el corredor del río, quítenos las obligaciones urbanísticas, flexibilice los procesos, porque los constructores estamos fritos con todo eso. Yo he oído mucho eso, los co-living y todas esas palabras raras para hacer la vivienda turística, eso ha copado la agenda. A la gente le cuentan, pero a la gente, por ejemplo, con toda razón, desde participación en barrios populares hasta en Laureles o en el Poblado, la gente debería decir, no me meta más vivienda turística, haga control de eso, porque lo que están haciendo es promoviendo una vivienda colectiva o co-living, que es legitimar apartamentos de un cuarto, de un solo espacio. ¿Eso es lo que Medellín necesita? Con un déficit de 36.000 unidades de vivienda, la mayoría de vivienda social, ¿nosotros necesitamos que nos regulen los co-living? Las viviendas de 4 metros cuadrados, no, eso no es una solución, eso es pauperizar todavía más el problema. Entonces, siento que hay una ruptura en eso. Bueno, Juan Carlos es bastante crítico, pues él estaba adentro, ahora está afuera, pero tiene, digamos, una capacidad de podernos también mostrar cosas que quizás no alcanzaríamos a mirar desde una mirada, una lectura más general, ¿cierto? Creo que entras en un nivel de detalle. En el tema de la participación coincido, o sea, sí ha habido espacios de socialización, se han abierto como desde lo sectorial o territorial, pero claramente es un tema bastante amplio por lo que estamos diciendo, es una ciudad grande, es una ciudad que también tiene una efervescencia en diferentes cosas, pero esa efervescencia lo que estamos viendo es que no sucede con la misma fuerza y tampoco se recibe con esa misma fuerza. Fercho, es de esa lógica también un poco como de lo que sigue, pero también esa mirada metropolitana, porque creo que también la pregunta es los bordes que tenemos con Bello, que también han crecido muchísimo, que están también en un proceso como de revisión de sus POTs, en los cuales de alguna manera tú también has participado. Pues creo que no es una conversación solo de Medellín, sino que empieza a trascender esos municipios de manera también, a dimensionarse de una manera mucho más grande. Pues esa pregunta sobre lo metropolitano, estos retos no son solo de Medellín. Incluso yo iría un poco más allá o más acá, depende cómo se vea. Ese asunto de los problemas que creíamos que eran de solo algunos, no solamente en términos territoriales sino sociales, el problema de los pobres, el problema de viviendas de los pobres, el problema de la gestión de riesgos de los pobres, se les cae a ellos. Ese descuido sostenido en el tiempo hoy nos demuestra que no era cierto. El problema de vivienda hoy es de casi todo el mundo en Medellín, por los costos asociados a la misma o por la escasez de ella para acceder. El tema de gestión de riesgo, pues más que evidente. Sí. Cada rato hay ejemplos y este año sí que ha estado crudo en ese sentido. Y creo que podríamos decir lo mismo en términos de lo democrático. Cada vez es más evidente que esos problemas que parecen de algunos pocos, no,
van atravesando cada vez más la sociedad, y al mismo tiempo nos demuestra la necesidad de que atendamos eso de otra manera. Por un lado, digamos que hay varias formas de trascender ese asunto. Lo otro, en términos territoriales, esa lógica de pensar a Medellín principalmente priorizando como el asunto de la lógica del desarrollismo, ¿cierto? Una suerte de dinámica económica por encima de todo lo demás, que ha llevado a que se excluyan la priorización de problemas que son tan graves como los que acabamos de mencionar. Se está de alguna manera llevando tanto al área metropolitana como a la misma comprensión del departamento. Entonces ese modelo de ciudad-región, ¿cierto? Entonces Medellín como centro, que está en última definiendo un montón de asuntos relacionados con la infraestructura para el desarrollo, como prioridad por sobre todo lo demás, que se lleva al mismo tiempo a la escala metropolitana, que se conecta con los tres valles, ¿cierto? Occidente, Oriente, y que ahora se conecta además con los puertos en Urabá. Y todo eso bajo esa lógica desarrollista. Y de alguna manera se están llevando la agudización de nuestros errores en Medellín a todos esos territorios. Y empezamos a ver la especulación inmobiliaria, la escasez de vivienda para la gente, la precarización misma laboral, un montón de asuntos que son bastante complejos, que en última lo que nos va dando cuenta es, si la idea es generar cada vez más plata, efectivamente eso sí lo estamos viendo, cada vez hay más plata, pero ¿a qué costo estamos generando ese desarrollo económico? Hay un costo ahí ambiental, social y demás que está siendo descuidado, y lo problemático con eso es que esos problemas, tal como está demostrando hoy el caso de Medellín, incluso el Valle de Aburrá, es que esos problemas no se van a quedar encapsulados, van a seguir creciendo y en últimas nos van a impactar de manera cada vez más grande y cada vez más, digamos, más dramática. Y por eso hay que pensarlo de otra manera, hay que de alguna manera no esperar a la tragedia para que nos podamos sentar como sociedad a repensar otra manera de qué es lo público, qué es el territorio, qué es el ordenamiento territorial, esas escalas cómo se integran para que sean mucho más que solo desarrollo económico. Y yo creo que aquí no hemos hablado de una parte y yo creo que ya no alcanzaremos, y es que pues Medellín ahora es un distrito de ciencia, tecnología e innovación. También ahí se están incorporando como una mirada sobre unas zonas de tratamiento especial, con unas vocaciones que permitan también establecer como unos ecosistemas también que promuevan, digamos, como la gestión, digamos, de esa, digamos, búsqueda también de un poco trascender la industria tradicional a una industria que esté más enfocada en la tecnología, en la innovación, en generar, digamos, y formar nuevos talentos o nuevas lógicas también económicas, pero pienso que, digamos, como es de una lógica más ampliada. Entonces eso no lo vamos a alcanzar a conversar, pero digamos que creo que dejamos planteados un poco cuáles son esos elementos de un plan de ordenamiento, el modelo de ciudad, sus sistemas estructurantes, los componentes que la hacen y que finalmente como ciudadanos somos lo que habitamos, la calle, el barrio, el transporte público, eso es lo que todos los días estamos viviendo, pero que finalmente decisiones que se definan en un POT o no, que no sucedan, y también las definiciones de un plan, de los planes de desarrollo de cada gobierno, pues implican y generan unas condiciones en nuestra calidad de vida. Y creo que sobre eso, digamos, es que hay que seguir potenciando como la conversación, dónde se está mejorando o empeorando la calidad de vida de todos como ciudadanos y cómo los instrumentos apoyan, digamos, eso, ¿cierto? No al revés, no todos como tratándonos de adaptar a unos instrumentos que no entendemos o que no pues no estamos, digamos, en un marco técnico, sino que finalmente eso se ve reflejado en la calidad de vida. Me siento bien, tengo un futuro en el cual estoy proyectando ese futuro, porque además también la ciudad cada vez se hace más atractiva para más personas de afuera, para más personas que llegan. Entonces, esta conversación lo que buscaba era eso, ¿cierto? Como entender qué es esa herramienta, qué es ese instrumento, pero finalmente también eso cómo incorpora o no en las decisiones que tomamos diariamente, y que sea la oportunidad pues también de poner la mirada crítica, poner esos puntos de tensión, y que permita también seguir avanzando a todos, ¿cierto? Yo creo que en esa lógica también de esa madurez de las herramientas, diferente a la madurez de las ciudades, pues estamos todavía muy en pañales, y creo que tenemos que seguir generando esos espacios, digamos, de conversación muy abierta, donde podamos seguir incluyendo preguntas o elementos que consideramos claves y que quizás no se están teniendo en cuenta con toda la fuerza. Ese era el objetivo de este podcast, y poder seguir dando espacio a conversaciones diferentes, amplias e integrales.